Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a aprender cómo hacer los traslados de pinzas. Para hacer esos traslados de pinzas vamos a desarrollar este vestido que estamos viendo acá en pantalla. Para poder iniciar necesitamos trabajar con el básico de blusa con pinza, es decir, que desde la carpeta de cada uno vamos a proceder a descargar el básico de blusa con pinza. Yo por acá ya lo tengo abierto, que sería este de acá. Lo primero que vamos a empezar a hacer es organizar este molde, aplomarlo, quitarle los puntos que tenemos de exceso para poder empezar a darle forma y obtener nuestro nuevo diseño. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que el delantero está torcido. Profe, pero eso casi no se ve. Si cogemos una línea guía que sale desde las reglas, vamos a evidenciar que sí está muy torcido. Lo que quiere decir que esto nos va a generar un desaplomo de pieza. Y al estar desaplomado, el molde nos queda mal. Entonces recordemos, corchete que cierra, que viene a ser el corchete que cierra el teclado, es direccionar línea base. Entonces seleccionamos de punto a punto por donde queremos direccionar. Shift, corchete que cierra, es rotar por línea base. Control, corchete que cierra, es entrar línea base. Y para finalizar, los signos de pregunta, recuerden que girar derecha, girar izquierda. Miren que ahí ya el molde no se ve torcido y se ve totalmente aplomado. Miren que si saco nuevamente la línea guía, ahí la vemos ubicada de manera correcta. ¿Qué tenemos que hacer? Seleccionar la línea guía y suprimir, en caso de que la queramos eliminar. Si nosotros acercamos bien en esta parte del cuello, nos vamos a dar cuenta que hay varios puntos. Mírenlos acá. Si trabajamos con esos dos puntos tan seguidos, nos van a ocasionar inconvenientes. Entonces, lo ideal es seleccionar el punto y suprimir. Entonces, ahí ya nosotros organizamos todo nuestro delantero. ¿Qué nos hace falta hacer? Organizar el posterior. Entonces, vamos a pasar al posterior. Y el posterior nos damos cuenta que sí está aplomado, pero que hay que centrar la línea base. ¿Cómo la sentamos? Control corchete que cierra. Miren que ya el hilo o línea base quedó dentro del molde. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Tenemos dos puntos muy cerca. Como en el delantero, eso nos ocasionaría problemas. Entonces seleccionamos el punto y suprimir. Y miren ahí la sisa cómo cambió. El cuello, miren ese cuello posterior como está de feo. ¿Cómo formamos un nuevo cuello? A de arco y seleccionamos de punto a punto para formar nuestro nuevo cuello. Recuerden que ustedes pueden utilizar las líneas guías en caso tal de que todavía tengan un poco de desconfianza al trabajar con arco y chip sostenido, o si se tienen ya un poco más de confianza, lo pueden hacer sin ningún problema. Le damos OK y miren que ahí ya el cuello nos cambió. Entonces ya tenemos las dos primeras cosas, que era organizar nuestros moldes. Antes de continuar, yo le voy a decir archivo, guardar como, y le voy a colocar vestido con traslado de pinza para no ir a dañar el básico de la blusa con pinza. Entonces ya después de haber guardado nuestro archivo, vamos a empezar a mirar desde nuestra imagen cuáles son las modificaciones que nosotros necesitamos para obtener este nuevo diseño. Entonces miren que nosotros tenemos una pinza a este costado, pero este diseño junto con este patrón nos está indicando que esa pinza hay que trasladarla a la parte del hombro y que ese vestido solo va hasta la cintura, es decir que también deberemos de cortar en la parte de la cintura. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? A utilizar la herramienta de pinza para la pinza que tenemos en el costado, pasarla al hombro. Y eso lo vamos a hacer con el delantero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar cada una de nuestras pinzas.
Control Alt D de dedo es la herramienta de pinza, que también la encontramos en nuestra caja de herramientas, pinzas y pliegues. Mírenla acá, pinza. Vamos a seleccionar desde el piquete de arriba hasta nuestro tercer piquete. 1, 2, 3 piquetes. Hasta el tercer piquete. Y nos vamos a venir a la profundidad de la pinza, que viene a ser donde tenemos este círculo. Buscamos la mitad y ahí creamos la pinza. Ahí ya él nos dibujó la pinza. Automáticamente nos eliminan los piquetes y es correcto. Después de eso, terminamos de dibujar la pinza diamante, que es la pinza interna. Entonces, con la herramienta de dibujo, que es nuestro lápiz, vamos a ir dando clic dentro de cada uno de estos círculos para dibujar nuestra pinza. Después de tener la pinza dibujada, procedemos a eliminar cada uno de esos círculos, porque ya no los necesitamos. ¿Cómo lo hacemos? Herramienta de selección Z y empezamos a seleccionar cada uno de esos círculos y le damos suprimir. Lo seleccionamos y suprimir. Y ahí ya tenemos nuestras pinzas. ¿Cuál es el siguiente paso? Coger esta pinza del costado y trasladarla a mitad del hombro, como nos lo muestra la imagen. La pinza del costado, trasladarla a la mitad del hombro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente cogemos la herramienta de pinza. Control Alt D de dedo. Control Alt D de dedo. O caja de herramientas, pinzas y pliegues, y aquí pinzas, control Alt D de dedo. Clic al vértice, es decir, al centro de la pinza, miren que se pone en rojo. Cuando le doy clic sale una línea de enganche. Esa línea de enganche es para direccionar la pinza. ¿Cómo así que para direccionarla? ¿Hacia dónde voy a hacer el traslado? Hacia la sisa, hacia el hombro, hacia el cuello, hacia un costado. ¿Dónde quiero yo trasladar esa pinza? Dijimos que nuestra pinza la vamos a trasladar a la mitad del hombro. Entonces venimos y buscamos nuestra mitad. Recuerden que debemos decirle que es proporcional 0.5 en caso tal de que el software, según la versión, no me esté mostrando el punto donde va a quedar la mitad. Y le damos OK. Miren que todo este lado se me resaltó en otro color. ¿Y por qué se resalta en otro color? Porque es el que me está indicando que va a tener un movimiento para trasladar la pinza. Doy clic en el punto que acabo de crear. ¿Cuál punto? El del hombro. Fue el que acabamos de crear. Clic a ese punto. Miren que sale una línea por donde habíamos trazado ese traslado. Y si nosotros cogemos el mouse y lo movemos, nos vamos a dar cuenta que hay un movimiento. Por eso yo les hablaba que él nos resaltaba todo un color, porque toda esa parte que él nos estaba resaltando es la parte con la cual voy a proceder a hacer traslado. Entonces miren que acá yo puedo hacer el traslado. Él me muestra el tope. ¿Cómo así que me muestra el tope? Miremos la pinza que tenemos en el costado, cómo a medida que la vamos moviendo, él va subiendo hasta llegar donde inicia el primer punto de la pinza. Ahí nosotros nos damos cuenta que hicimos la pinza o la cerramos totalmente. Entonces lo llevamos de extremo a extremo y miren que esta se cierra y esta queda abierta. Si alejamos el molde, nos damos cuenta que el molde nuevamente quedó desaplomado. Entonces, ¿qué nos toca entrar a hacer? Aplomarlo nuevamente. ¿Y cómo aplomamos? Como lo hicimos al inicio. Corchete que cierra. Y seleccionamos de dónde a dónde vamos a direccionar. Shift, corchete que cierra, que es rotar por línea base. Control, corchete que cierra, que es entrar. Y por último, un signo de pregunta para girar o rotar nuestra pieza. Y miren que ahí nos queda totalmente aplomado. Cogemos nuestra herramienta de selección
y vamos a entrar a eliminar esta pinza. ¿Por qué la vamos a eliminar? Porque ya la cerramos y nos quedó la línea y esa línea ya no la necesitamos. Entonces la seleccionamos y le damos suprimir. De igual forma, este punto del costado tampoco ya lo necesitamos. Lo seleccionamos y le damos suprimir. Y miren que acá ya el molde lo tenemos como nos lo muestra acá. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de continuar dibujando ya nuestro escote y cortando a la cintura. ¿Con qué entramos a dibujar? Con la herramienta B de dibujo. Siempre se recomienda trabajar a partir de la sisa hacia abajo 2 centímetros. ¿Para qué? Para que la sisa no nos quede metida y de esa forma pues le damos como un desahogo para que el molde horme mucho mejor y no entre a tener inconvenientes con la sisa de la persona. Entonces, creamos ¿a qué distancia? A los 2. Herramienta de dibujo, clic a la línea, 2. Y OK. Y vamos a empezar a dibujar nuestra curva según el diseño que queremos. Entonces, con Shift sostenido, recuerden que hacemos curvas. Entonces, Shift sostenido y empezamos a hacer nuestra curva. Si ustedes quieren que quede más escote corazón, entonces lo tiran más escote corazón. Si quieren que quede más rectico, lo hacen de esta manera. Ya es según diseño, como quieren ustedes que quede el escote. Vamos a mirar el de la imagen. Miren que el de la imagen es más tipo corazón. Entonces, vamos a devolvernos. Y el de la imagen me dice, míralo acá. Ya no me voy a ir hasta acá, hasta arriba, sino que me voy a ir un poquito más abajo, porque me muestra que es tipo corazón. Para que me quede una medida exacta voy a redondear estos 14.85 en 15 y le voy a dar OK. Doble clic derecho para finalizar nuestro dibujo. Y miren que ahí yo ya voy obteniendo el diseño. Ay, profe, es que la curva me quedó muy fea, yo quiero entrar a modificarla. Recuerden que con la M podemos modificar cada uno de nuestros puntos. Entonces con la M yo cojo los puntos y puedo entrar a modificarlos según lo que esté necesitando. Si quiero crear más puntos, también lo podemos hacer. Listo. Ahora vamos a empezar, como quien dice, a despiezar. Para poder despiezar necesitamos dibujar nuestra otra pinza a este lado de acá. ¿Con qué lo hacemos? Nuevamente nuestra herramienta de dibujo. Vamos también a crear nuestro corte acá en la parte de la cintura con la herramienta de dibujo. Me voy a ir totalmente recto, entonces F2 para direccionar. ¿Hacia dónde voy? Hacia la izquierda. Y OK. Doble clic derecho para finalizar. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Este lado y este lado. Profe, ¿cómo así? Necesitamos, si este es nuestro molde, lo que nosotros estamos necesitando es esta pieza, el lado de esta pieza y esta otra pieza, el lado de esta pieza. Y todo esto es lo que debemos de botar, es decir, todo esto es exceso, porque ya estas dos piezas se unen, se cierran en confección y es lo que hace que el vestido quede entallado. Vamos a ver cómo logramos hacer eso. Entonces, 3 es nuestra caja de herramientas. Nos podemos ir para el ítem de construir y cortar. Y nos vamos a ir para la opción delinear segmento, que su comando rápido corresponde a control B. Mírenlo acá. ¿Y qué empezamos a delinear? El segmento, o valga la redundancia, la línea que yo necesito extraer. Entonces,
Miren que voy dando clic en las líneas que yo necesito. Cuando yo ya doy clic en la última línea y hay una intersección entre las dos líneas, es decir, esta de acá y esta de acá, él inmediatamente me dice que he finalizado la nueva pieza. Sí, ya la finalicé. Entonces miren que acá me queda la nueva pieza y puedo proceder a extraerla. ¿Cómo la extraigo? Barra espaciadora, la oprimo y la muevo para un lado. Miren que continúo con la herramienta de delinear segmentos. Y que voy a continuar con mi otro lado. Miren que doy clic a las líneas que estamos necesitando. ¿Finalicé? Sí, ya finalicé. Barra espaciadora y extraigo. Miren que acá de pronto no me copió bien la curva. Entonces, ¿yo qué hago? Con la M vengo y suavizo bien esa curva. Y miren que ahí ya quedó tal cual. Entonces, nuevamente separo. Y acá ya tengo las dos piezas que necesitamos. Necesito extraer esta parte de aquí abajo. ¿Y para qué voy a extraer esta parte de aquí abajo? Para poder alargar y sacar la falda. Recordemos que la B es la herramienta de calcar o construir. Entonces voy a dar un clic. Miren que se pinta todo un espacio, pero necesito todo completo. Entonces, clic aquí adentro. Ahora sí, me quedó todo completico. Nuevamente clic, barra espaciadora y extraigo. Ya tengo las piezas que van a componer mi vestido. Por lo tanto, esta pieza yo ya no la necesito. Entonces entro a eliminarla. ¿Cómo la elimino? Shift, suprimir. Ay, pero es que necesitamos saber de cuánto van a quedar las tiras. Ah, listo, entonces todavía no la elimines. ¿Por qué no la voy a eliminar? Porque voy a medir desde acá hacia arriba de cuánto debo de tener la tira aproximadamente. Entonces, control D es nuestra herramienta de medición. Control D. Desde acá hasta arriba, ¿cierto? Hasta este punto. ¿Cuánto es mi distancia? 17.63. Entonces vamos a anotar en un lado que el delantero para la tira necesita una medida de 17.63. Y ahora cuando hagamos el posterior, sumamos esas dos medidas para hacer nuestra tira completa. Teniendo ya esa medida, procedo a eliminar esta pieza. ¿Cómo elimino? Shift, suprimir. Muy importante, control S para guardar. Después de haber guardado, vamos entonces a suavizar estas puntas, porque si no suavizamos esas puntas, cuando hagamos todo el proceso de confección, esto nos va a quedar así puntudo y la horma va a quedar fea. Para suavizarlo, utilizamos la herramienta de redondear esquina, la cual corresponde a su comando rápido control R. Clic a esta esquina y le aplicamos un radio de 3. Y ok. Y miren acá inmediatamente cómo suaviza. Esta pieza que nos quedó dibujada, esta pinza, seleccionamos el vértice y damos suprimir. Tenemos puntos de más, los podemos seleccionar y eliminarlos. Y aquí ya tenemos nuestros moldes de la parte superior. Procedemos a dar espejo, control al H, al cual le damos espejo al centro frente. Y acá tenemos centro frente y costado frente. Ahora vamos a alargar nuestra falda. Si esta falda tiene 17, ¿de cuánto la queremos nosotros de largo? ¿Cuánto queremos que quede esa falda de largo? De 50, de 40. Vamos a suponer que nos va a quedar de 40. ¿Qué tenemos que hacer? Coger esos 40
y restarle los 17.1, es decir, que debemos de aumentar 22.9. ¿Y con qué lo vamos a aumentar? Con la herramienta movimiento múltiple, que corresponde al comando rápido Q. Encerramos con clic sostenido los puntos que queremos mover. Clic a uno de ellos y nos desplazamos hacia abajo. En X no nos estamos moviendo porque no nos vamos a mover ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces le damos 0. Y en Y vamos a colocar la medida que necesitábamos, que ¿cuál es? 22.9. Como es movimiento negativo, vamos hacia abajo, menos 22.9. Y le damos OK. Y aquí obtuvimos nuestra falda. Procedemos, si es del caso, a eliminar ese punto o a modificarlo con la M. Después de eso vamos a darle espejo. ¿Cómo damos espejo? Control Alt H. De abajo hacia arriba. Centramos hilo. ¿Cómo lo centramos? Control corchete. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Los pliegues. ¿Cuáles pliegues? Estos que tenemos acá. Tenemos una tabla. Vamos a hacer esa tabla. Para realizar esa tabla debemos de quitar esta línea de espejo. ¿Cómo la quitamos? Doble clic a la pieza y en propiedades de pieza, que es la parte de la industrialización, quitamos el chulito de espejo. Mírenlo ahí. Profe, es que esos números me estorban. Recuerden que F8 muestra y oculta las medidas. Ahora vamos a hacer la tabla. Para hacer la tabla seleccionamos de dónde a dónde queremos hacer las tablas. En este caso vamos a crear no solo una tabla, sino que vamos a crear 2 o 3 tablas para que vean el uso de esta herramienta. Entonces seleccionamos de punto a punto con clic sostenido y la herramienta de selección. Nos vamos por la barra de menú, herramientas, pliegues, crear múltiples pliegues. Entonces miren que acá él nos muestra número de pliegues. Por defecto siempre nos va a cargar 2 y nos está mostrando que a este lado y a este lado nos va a hacer 2 tablas. ¿Qué es lo que hace el software? De acuerdo a esta medida que seleccionamos en el tramo inferior o en el ruedo, él coge y divide según el número de pliegues que queramos. Si yo le pongo 3, miren que ahí también llegó y busco esa división. Vamos a hacer el número de pliegues que queramos, 2 o 3. Ay, profe, queremos 4 pliegues. Hágale entonces 4 pliegues, ¿cierto? El objetivo es que utilicen esta herramienta. Yo lo voy a dejar con 3 pliegues. Recuerden que tenemos el pliegue tradicional o el rectángulo, que él nos lo muestra mediante imágenes. ¿Cuál es el rectángulo? Mayormente conocido como tabla. Y el pliegue tradicional. Vamos a hacer el tipo tabla. Profundidad, lo que dobla el pliegue hacia adentro. Normalmente cuando hacemos esos tipos de vestidos, las profundidades son superiores a 2. Yo voy a hacer la mía de 3. Y le voy a dar OK. Y miren que acá el molde se amplió y me formó las 3 tablas con sus respectivos piquetes, indicando que este monta acá y este monta acá para formar la tabla aquí en el centro. Entonces, en ese orden de ideas, ya tengo desarrollado mi delantero. ¿Qué me toca hacer a mí? Industrializar. Centro frente, 1 por talla, le pongo la referencia correspondiente, el material correspondiente, costado frente, 2 por talla. Profe, ¿por qué 2 por talla? Porque necesito uno para el lado derecho y necesito otro para el lado izquierdo. Falda delantera, 1 por talla. Coloco la descripción, el código, el material, toda la información que ustedes ya saben que debe de tener un molde al momento de hacer su respectiva industrialización. ¿Qué le queda haciendo falta a este molde?
colocarle la costura, porque no le hemos puesto costura por ningún lado. Entonces recuerden que hay dos formas de colocar costura. Una es de punto a punto y la otra es costura básica, que podemos seleccionar todos los moldes de todas las piezas al mismo tiempo y asignar la costura. Entonces vamos a hacer las dos. La primera, de punto a punto S, y le doy clic a este punto y vuelvo y descargo en ese mismo punto. ¿De cuánto va a ser mi costura? De 1 centímetro. Y le doy OK. Y miren que ahí me quedó la costura alrededor del molde, 1 centímetro. F5 para integrar costura. Le voy a dar control Z y voy a hacer la forma rápida, que es de las que más me gustan, y es selecciono los moldes que van con costura. ¿Cómo los selecciono? Clic sostenido y encierro los moldes. 3, caja de herramientas, costura, costura básica. ¿Cuál va a ser el ancho de costura? 1 centímetro. Y OK. Y miren que ya los 3 moldes que tengo listos me quedaron con costura. Los selecciono, F5 y ahí ya me quedaron las costuras. Control S para guardar. No queremos que se nos pierda lo que llevamos hasta el momento. Ahora vamos a continuar con nuestro posterior. Para continuar con nuestro posterior, vamos una vez más a ver la imagen. Entonces miren que acá ya no tenemos que hacer traslado de pinza, sino que hay que bajar los 2 centímetros del costado que igual bajamos en el delantero. Cortar a la cintura y sacar nuestra falda. Vamos entonces a realizarlo. Entonces, miremos que es aquí en curvita, ¿cierto? Si las personas o según diseño lo quieren recto, también lo podrán hacer recto. Entonces, D de dibujo, de aquí hacia abajo, 2 centímetros. 2, OK. Shift sostenido y procedemos a formar nuestra curva. Recuerden que Shift sostenido es para hacer la curva y doble clic derecho para finalizar nuestro dibujo. Vamos a proceder a dibujar la pinza, como lo hicimos en el delantero. Dentro de los círculos, finalizar el dibujo, sí. Herramienta de selección y cogemos cada uno de estos circulitos y los eliminamos, porque ya no los necesitamos. Dibujamos el corte en la cintura, nuevamente herramienta de dibujo. Como nos vamos recto hasta el otro lado, F2 para direccionar. Delinear segmento, recuerden que el comando rápido es control B. Y empezamos a delinear las zonas que necesitamos extraer, que en este caso sería este lado de acá y este de acá. Vamos por aquí a dibujarlo para que podamos verlo otra vez. Entonces tendríamos este lado, que extraer este lado y extraer este otro lado. Estos son los dos lados que necesitamos extraer. Esto es lo que sobra y que cerraríamos en confección para que nos entalle y nos quede de una forma más bonita. Mírenlo acá nuevamente. Vamos entonces a realizarlo. Control B y empezamos a dar clic en las líneas que necesitamos. Tenemos acá ya nuestro centro espalda y continuamos ahora con el costado espalda. Z y separamos cada uno de nuestros lados. B
de calcar y vamos a calcar nuestra parte inferior para sacar nuestra falda. Miren que acá ya tenemos nuestro costado de espalda, centro de espalda y tenemos nuestra falda. Entonces vamos a eliminar esta pieza porque recuerden que ya no la necesitamos, pero que antes de eliminarla necesitamos saber de cuánto va a ser el recorrido que vamos a tener de acá hasta acá para hacer nuestra tira. Entonces control D, que es nuestra herramienta de medir, y venimos a medir hasta acá. Y nos dice que tenemos una distancia de 27.04 más 17.63, que era la medida del delantero, nos da un total de 27.04 más 17.63, nos da una medida de 44.67. Nosotros podemos redondear esa cifra y colocarla en 45. Entonces la tira debe quedar de un largo de 45. Ahora sí procedemos a eliminar esta pieza. Chip suprimir. ¿Qué tenemos que hacer? Darle espejo al centro de espalda. Ay, profe, pero si le damos espejo, entonces ¿por dónde se la van a colocar? Ya es decidir ustedes cómo quieren que vaya. Si quieren que el cierre vaya en la parte de la espalda, donde abarcaría la parte superior y la falda, o si quieren que vaya en un costado. Ya es según diseño. En este caso yo voy a dejar que el cierre vaya acá en el costado. En este caso yo voy a dejar que el cierre vaya acá en el centro de espalda. Como va a ir en el centro de espalda, tanto la espalda superior como la falda no pueden llevar espejo, porque por ahí es donde pegaría el cierre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alargar simplemente la falda. ¿Cuánto la vamos a alargar? Los mismos 22,9 que habíamos alargado en el delantero. Entonces, con movimiento múltiple, seleccionamos los puntos, clic a uno de los puntos y bajamos. X0, porque recuerden, no me estoy moviendo ni para la derecha ni para la izquierda. Movimiento negativo en Y, voy hacia abajo, menos 22,9. Tenemos la falda, recuerden que con la M podemos organizar o suavizar esta parte de la curva. Centramos a plomo y procedemos a hacer los pliegues. Seleccionamos de punto a punto y le decimos herramientas, herramientas, pliegues, crear múltiples pliegues. Si vamos a crear dos pliegues o si vamos a crear un solo pliegue o si vamos a crear tres pliegues. Ya es lo que ustedes quieran crear. Vamos a crear dos pliegues. Profundidad, le voy a colocar los mismos tres que le puse al delantero. Y ok. Y acá tengo ya la falda con los pliegues. ¿Qué me hace falta? Darle la costura. Selecciono las piezas. 3, caja de herramientas, costura, costura básica, 1 centímetro de costura, F5. Y miren que ahí ya me quedaron los moldes con la costura. ¿Qué tengo que hacer nuevamente? Industrializar. ¿Y qué tengo que industrializar? Que esta es la falda posterior que va 2 por talla, el costado posterior que va 2 por talla, el costado centro posterior que va 2 por talla. Y me hace falta hacer la tira, que habíamos dicho que va a tener un largo de 45 centímetros. Para hacer la tira simplemente le damos pieza, nueva pieza, crear rectángulo, dijimos que era de 45. El ancho también lo vamos a predeterminar según diseño. Si ustedes quieren que sea gruesita, que sea más delgadita, vamos a hacerla del tamaño como si fuera de un pasador. Para hacerla de ese tamaño, el ancho es de 3,5. Acá la tenemos. ¿Qué nos toca hacer? Industrializarla,
decirle que estire y que es 2 por talla. ¿Por qué 2 por talla? Porque necesitamos una tira para el lado derecho y una tira para el lado izquierdo. Entonces, ya después de tener todo esto correctamente industrializado, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder finalizar? Escalar. ¿Y cómo vamos a escalar? La falda ya sabemos escalarla como escalamos el básico de falda. Y ahora vamos a proceder a escalar entonces la parte superior. ¿Cómo escalaría la parte superior? En costados 1 centímetro y en la parte superior 0.5. Los cortes del centro, esta parte de acá, no escalan. Solo escalaríamos este costado y hacia arriba acá. Y en el posterior escalaríamos hacia arriba y los costados. Industrializamos, escalamos y hacemos el trazo de la talla base y lo subimos a cada una de nuestras carpetas del OneDrive. Cualquier duda, cualquier inquietud, voy a estar atenta. Gracias, chao.